En la vía di Liutai, una callejuela empedrada que olía a madera vieja, barniz y siglos de música, existía un lugar fuera del tiempo, el taller de Lorenzo Bellini. A sus 82 años, el maestro Lorenzo era el último de una estirpe de luthieres, cuya fama era susurrada con reverencia en las orquestas de Viena a Tokio. Sus violines no eran meros instrumentos, eran recipientes de un alma, cada uno con una voz tan única como la de un ser humano. Pero el tiempo, implacable, había comenzado a reclamar su deuda. La artritis había convertido sus dedos, antes ágiles como bailarines, en nudos de madera rebelde. El pulso firme que guiaba la gubia ahora temblaba, y su vista ya no distinguía las vetas de la madera de arce con la misma claridad divina. El taller era su santuario. Herramientas heredadas de su tatarabuelo colgaban de las paredes como reliquias sagradas. En el aire flotaba el aroma dulce y penetrante de su mayor secreto, la fórmula de un barniz legendario, transmitida de generación en generación, que según decían era lo que otorgaba a sus creaciones esa resonancia cálida y casi humana. Un día de otoño, cuando las hojas doradas alfombraban la calle, la puerta del taller se abrió y con ella entró el siglo XXI. Adrián, su único nieto, de 28 años, entró con el paso decidido de quien cree que el futuro le pertenece. Vestía zapatillas de diseñador y miraba el mundo a través de la pantalla de su móvil. Adrián no veía un santuario, veía un modelo de negocio obsoleto. «Abuelo, tenemos que hablar», dijo, esquivando una pila de virutas de madera como si fueran escombros. Adrián era un prodigio de Silicon Valley. Había vendido 2 startups antes de los 25 y ahora dirigía un fondo de inversión dedicado a la disrupción tecnológica. No entendía el valor de pasar 6 meses tallando una sola pieza de madera. «He desarrollado un algoritmo», explicó, mostrándole gráficos en su tablet. «Puede analizar la estructura molecular de un Stradivarius. Mis impresoras 3D pueden replicar cualquier violín en menos de 48 horas, con una perfección acústica teóricamente superior a la humana. Podemos producir en masa, democratizar la excelencia». Lorenzo lo miró con ojos cansados. «¿Y dónde queda el alma, Adrián? La madera tiene que vivir, sentir el sol y el frío. Mis manos sienten su historia al tallarla. ¿Puede tu máquina sentir algo? El alma es una variable ineficiente, abuelo. El futuro es la data. Quiero usar nuestro apellido, Bellini, para lanzar una nueva marca. Virtuoso X. Será el futuro de la música, pero para eso necesito el control total del taller, de la marca. Quiero que me cedas la propiedad. Yo preservaré tu legado, lo haré inmortal». Durante semanas, Adrián fue un goteo constante de persuasión. Hablaba de inmortalidad, de llevar el nombre Bellini a cada conservatorio del mundo. Lorenzo, agotado,
sintiendo el peso de su propia mortalidad y el miedo a que su arte muriera con él, empezó a dudar. Quizás Adrián, a su extraña y fría manera, tenía razón. Finalmente, en una tarde gris, firmó los papeles que su nieto le puso delante. Adrián sonrió, una sonrisa tan perfecta y vacía como la que prometían sus violines. La traición se desveló una semana después. Un camión de mudanzas se aparcó frente al taller. Un equipo de operarios, bajo la dirección de Adrián, comenzó a vaciarlo. Las viejas herramientas fueron empaquetadas en cajas etiquetadas como archivo histórico. Los bancos de trabajo centenarios fueron desmontados. En su lugar, empezaron a instalar unas enormes máquinas grises, las impresoras 3D. «¿Qué haces?», gritó Lorenzo, con el corazón galopando. «Modernizo, abuelo, como te dije. Este lugar será nuestro showroom principal», respondió Adrián, sin mirarlo, ocupado en una videollamada. Lo peor llegó cuando vio que se llevaban un gran bloque de madera envuelto en una lona, apoyado en un rincón desde hacía décadas. «¡Eso no! ¡El corazón de Aliso no!». Era una pieza legendaria, un bloque de madera de aliso que su bisabuelo había jurado que estaba destinado a convertirse en el violonchelo más grande jamás creado. Pero murió antes de acabarlo, y la pieza, con la primera curva de su contorno ya tallada, se había convertido en un tótem familiar, un sueño inacabado. Adrián lo miró con condescendencia. «¿Esta madera vieja? Estorba, la llevaremos a un almacén. No te preocupes». Esa noche, Lorenzo Bellini fue expulsado de su propia vida. Le entregaron las llaves de un pequeño y moderno apartamento a las afueras, un espacio blanco e impersonal. El taller de la vía de Iliutai, el corazón de su existencia, había sido profanado. Los primeros meses fueron un descenso a la nada. Lorenzo vagaba por el apartamento como un fantasma. El silencio era su única compañía, un silencio sin el consuelo del aroma de la madera. Sus manos, ahora completamente inútiles, temblaban sobre su regazo. La música del mundo se había apagado para él. Mientras tanto, Virtuoso X era un éxito mediático. Adrián era brillante en el marketing. Artículos en revistas de tecnología y música hablaban del Stradivarius del siglo XXI. Los violines de Adrián eran técnicamente perfectos. Sonaban potentes, claros, pero todos los críticos coincidían en algo. Carecían de calidez, de alma. Eran instrumentos sin historia. Un día, alguien llamó a la puerta del apartamento de Lorenzo. Era Elena, una joven violinista que había sido su última aprendiz. Una chica de talento extraordinario pero sin recursos, a la que Lorenzo había enseñado gratis durante un año antes de que su artritis se lo impidiera. Elena lo encontró más viejo, más frágil,
Sus ojos habían perdido su brillo. «Maestro», dijo ella con la voz quebrada, «he oído lo que ha pasado. No es justo». Lorenzo se encogió de hombros. «El mundo ya no tiene sitio para los viejos artesanos, muchacha». «Se equivoca», respondió ella con firmeza. «El mundo tiene más sed que nunca de verdad, de belleza. Su música no ha muerto, solo ha cambiado de taller». Las palabras de Elena fueron la primera chispa en meses. Ella comenzó a visitarlo a diario. Le leía, le traía grabaciones de sus violinistas favoritos. Un día apareció con un mapa de la ciudad. El dueño de un viejo taller de relojería en el barrio de los artesanos se ha jubilado. El local está vacío, lleno de polvo. No es mucho, pero tiene luz. Y silencio. Un silencio que podemos llenar. Con los pocos ahorros que le quedaban a Lorenzo y la energía inagotable de Elena, alquilaron el local. Era un espacio pequeño y oscuro, en un callejón olvidado. Durante semanas lo limpiaron y restauraron. Elena encontró algunas de las herramientas personales de Lorenzo en un mercado de pulgas. Adrián las había vendido como chatarra. Una noche, mientras ordenaban, Lorenzo habló del corazón de Aliso. Adrián nunca entendió su valor. Para él solo era un trozo de madera. Debe estar pudriéndose en algún almacén. Elena se pasó la semana siguiente haciendo llamadas, siguiendo el rastro de la empresa de mudanzas. Finalmente, encontró el almacén. Sobornó a un guardia con el dinero que había ganado tocando en una boda y, en mitad de la noche, recuperaron el bloque de Aliso. Al llevarlo al nuevo y humilde taller, algo cambió en el aire. El sueño inacabado de la familia Bellini estaba allí, esperando. «No puedo tallarlo, Elena. Mis manos». «Pero sus ojos ven, maestro, y su corazón sabe. Usted será mis manos». Y así, en el taller del silencio, comenzó el trabajo más improbable. Lorenzo, sentado en una silla, guiaba cada movimiento. Elena, con una paciencia y una habilidad que asombraron al propio maestro, comenzó a dar forma al violonchelo. Era una simbiosis perfecta, la experiencia de la vejez y la fuerza de la juventud. El conocimiento se transmitía no con palabras, sino con el lenguaje del tacto, del sonido de la herramienta contra la madera. Y para el barniz, Lorenzo recreó la fórmula de memoria, usando las últimas gotas de resinas preciosas que había guardado en secreto. Mientras ellos trabajaban en secreto, Adrián preparaba su golpe maestro, el prestigioso concurso Reina Isabel de Bruselas, la competición musical más importante del mundo, se acercaba. Adrián había patrocinado el evento y había convencido a Alexei Volkov, un virtuoso ruso de fama mundial, para que tocara la final con un virtuoso X,
un violín impreso en 3D con un acabado dorado. La prensa mundial estaría allí. Sería su coronación. Elena, por su parte, había seguido practicando sin descanso. Con su viejo violín de estudiante, se presentó a las audiciones del concurso. Nadie esperaba nada de ella, pero su interpretación, llena de una pasión y una profundidad inusuales, dejó boquiabiertos a los jueces. Pasó una ronda, luego otra. Contra todo pronóstico, se clasificó para la gran final en Bruselas. Era la candidata inesperada, la historia que la prensa amaba. El violonchelo, el corazón de Aliso, fue terminado justo una semana antes de la final. Era una obra de arte. La madera de Aliso parecía brillar desde dentro, y las curvas del instrumento eran de una belleza sobrecogedora. Cuando Elena posó el arco sobre las cuerdas por primera vez, el sonido que emergió llenó el pequeño taller y pareció hacer vibrar los cimientos del edificio. Era un sonido profundo, rico, melancólico y lleno de esperanza. Lloraba y reía al mismo tiempo. Era la voz de 4 generaciones de artesanos. La noche de la final, el auditorio de Bruselas era un hervidero de expectación. Adrián estaba en el palco de honor, sonriente y seguro. Alexei Volkov interpretó su pieza con el virtuoso X dorado. La ejecución fue asombrosa, una cascada de notas perfectas, rápidas y brillantes. El público aplaudió con admiración por la proeza técnica. Era un sonido impresionante, pero frío como el metal. Entonces le tocó el turno a Elena. Salió al escenario, una figura sencilla y humilde, portando el magnífico violonchelo. Hubo un murmullo de curiosidad en la sala. Adrián, desde su palco, no reconoció el instrumento. Elena cerró los ojos y comenzó a tocar. La primera nota del corazón de Aliso no fue un sonido, fue una caricia. Se expandió por el auditorio no con fuerza, sino con calidez. Era un sonido orgánico, imperfecto, vibrante de armónicos que ninguna máquina podía calcular. Contaba la historia de un árbol centenario, de las manos de un anciano, de la esperanza de una joven. La música de Elena no era una demostración técnica, era una confesión, una plegaria. El público dejó de respirar. Los jueces, conmovidos, tenían lágrimas en los ojos. Adrián, en su palco, se quedó pálido. Reconoció el color del barniz, la curva de la voluta, y entendió. Cuando Elena terminó, hubo un segundo de silencio absoluto. Un silencio sagrado que es el mayor de los aplausos. Luego, el auditorio estalló en una ovación que pareció no tener fin. Elena ganó el concurso Reina Isabel. Pero la verdadera noticia al día siguiente no fue su victoria, sino la historia del instrumento que portaba.
Los expertos lo examinaron y lo declararon una obra maestra, el nacimiento de un nuevo mito en el mundo de la lutería. El Bellini perdido lo llamaron. La marca Virtuoso Is se convirtió en el hazmerreír de la crítica, un símbolo de la arrogancia tecnológica frente al verdadero arte. Las acciones de la compañía de Adrián se desplomaron. Un mes después, Adrián se presentó en el pequeño taller del callejón. Parecía más viejo, derrotado. Lorenzo y Elena estaban trabajando en un nuevo violín. He venido a... No sé a qué he venido, murmuró Adrián. Lorenzo dejó la lija que sostenía y miró a su nieto. No había ira en sus ojos, solo una infinita tristeza. ¿Creíste que el legado era un nombre que se podía imprimir en una caja, Adrián? Pero el legado es esto. Señaló las virutas en el suelo, las manos de Elena manchadas de barniz, el olor de la madera. Es el conocimiento que pasa de unas manos a otras. Es el amor por el trabajo bien hecho. El legado no se hereda, Adrián. Se gana cada día, con humildad. Adrián no pidió perdón, pero sus ojos lo hicieron por él. Se quedó un largo rato, en silencio, observando cómo trabajaban. Años más tarde, Lorenzo Bellini murió plácidamente en su cama. Elena se convirtió en una de las solistas más aclamadas del mundo, pero nunca dejó el taller. Entre conciertos volvía al callejón para seguir creando instrumentos y, lo más importante, para enseñar a un puñado de jóvenes aprendices, transmitiendo todo lo que Lorenzo le había enseñado. Adrián disolvió Virtuoso Is. Con su conocimiento tecnológico, creó una fundación dedicada a la preservación digital de instrumentos antiguos, usando sus escáneres no para replicar, sino para ayudar a restauradores a entender las obras de los grandes maestros. Encontró su propio camino para honrar el pasado. Una tarde, en el taller de la vía de Liutai, que Elena había conseguido recomprar, una joven aprendiz le preguntó mientras aplicaba la primera capa de barniz a una viola: «Maestra, ¿cuál es el secreto del sonido Bellini?» Elena sonrió, y en su rostro se reflejó por un instante la mirada de su viejo maestro. «El secreto es que no hay secreto, solo madera, tiempo y un poco de corazón. El resto es solo música esperando nacer».